Imaginayan Pachcanquichi, Panicuna, Linyacho, Imaginayan Panichay Otilio, Giliay Juan Pablo, Panichay Natalia, Pani Ariani. Hoy vamos a hacer nuestra clase de este modo. Vamos a ver entonces la conjugación de los verbos en tiempo pasado. Nosotros ya habíamos hecho las presentaciones en tiempo presente, Kaipachapi, ¿ya? ¿Cómo se dice tiempo pasado? Vamos a decir Jainapacha. Ya vamos a ver en Jainapacha entonces. Para ello vamos a presentar dos verbos, el verbo mikui y el verbo tusui, ¿ya? El verbo mikui indica, como ya ustedes saben, comer, ¿cierto? El verbo mikui indica comer, entonces vamos a ver el día de hoy. ¿Qué se hace entonces para poder trabajar con este verbo? A ver, veamos, acá está el verbo mikui, ¿ya? El primer paso, obviamente, es justamente sacar esta parte que está acá, la terminación ya. En ambos casos, ¿no? En ambos casos vamos a realizar y simplemente acá en el primer paso, en el primer cuadro, nos quedamos con mico. A esto se le llama la raíz verbal. Ya en el segundo también, tusu, se le llama raíz verbal. Ahora, para poder conjugar vamos a necesitar los 7 pronombres que ya sabemos. Ñuja, ham, pai, ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna. Muy bien. Ahora, la conjugación es lo mismo en realidad. Se coloca el miku y luego inmediatamente antes de colocar el ni se coloca el erja. ¿Ya? Sería ñoja mikurjani. Yo comí. ¿Ya? Entonces, esta marca, la última, la ni, eh, indica la primera persona actora que corresponde a ñoja. ¿Ya? Han mikurjanki para la segunda. Entonces la terminación es inki, ¿no? Han mikurjanki, tú comiste. Paimikurja sería él o ella. Esta terminación N indica él o ella. Y este que está en moradito es el tiempo pasado. Entonces, lo único que hemos agregado aquí es solamente el erja, pues, ¿no? Ñu paimikurja. Acá ñujanchik, nosotros, el inclusivo. Ñujanchik mikurjanchik. Acá sería ñujaiko mikurjaniku. Acá sería hamkuna mikurjankichik. Y paikuna mikurjanko. De la misma manera acá trabajamos, ¿no? Acá estamos trabajando ñuja tu surjani, ham tu surjanki, pai tu surjan, ñujanchik tu surjanchik, ñujaiku tu surjaniku, hamkuna tu surjankichi, paikuna tu surjanko. Todo lo que está indicado en rojito son las personas actoras. Ya acá tenemos la primera persona actora, la segunda persona actora, la tercera persona actora. Hasta acá son singulares, ¿no? A partir de acá tenemos personas actoras plurales, de primera persona que son dos, el inchik y el nico. El inchik trabaja con ñujanchik y el nico trabaja con ñujaiko. Ahora, ¿por qué consideramos como personas actoras? Consideramos porque estas son la presentación de los pronombres, pero en forma de sufijo. O sea, esta ni es igual a ñoja, esta inki es igual a ham, esta n es igual a pai. ¿Ya? ¿Por qué persona actora? Porque ellos son los que realizan la acción. Por ejemplo, acá, acción de comer. Y acá sería acción de bailar. Por ejemplo, acá en la primera te preguntará, ¿no? ¿Quién realiza la acción de bailar? Dices ñoja, o sea, la ni, ¿no? Por eso se le considera los sufijos de persona actora. Muy bien, perfecto. ¿Por qué decimos persona actora también? Porque los verbos realizan acción de esa manera. Por esa razón es que nosotros hacemos eso. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí vamos a trabajar formando unas pequeñas oraciones. Para eso necesitamos un verbo y un objeto en este caso, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, yo comí pan, tú comiste pan, muy bien. Entonces acá sería ñoja, colocamos en el centro tanta porque ese es el orden, ¿ya? Primero el sujeto, que es el pronombre en este caso, luego viene el objeto tanta y finalmente el verbo. ¿Ya? Ñoja tantata mikurjani. ¿Ya? Mikurjani, yo comí. ¿Ya? ¿Qué cosa comí? Y matata mikurjani, tantata. ¿Ya? Esta ta es el marcador de objeto directo. Si te das cuenta, la acción de esta persona que está acá, de ñoja, la acción recae directamente en quién? Recae en el pan. Por esa razón vamos a marcar por la terminación ta.
Entonces, cada vez que tú te das cuenta de que una acción directamente recae en el objeto, ese es el objeto directo. Y la marca es justamente la ta. Sería ñoja tantata mikurjani. Igual acá, ¿no? Ham tantata mikurjanki, tú comiste pan, pai tantata mikurjan, él ella comió pan, ñujanchik tantata mikurjanchik, nosotros comimos pan, ¿no? Ñujaiko tantata mikurjaniko, hamkuna tantata mikurjankichik y paikuna tantata mikurjanko. Ya. Ahora, aquí aparece otro segundo cuadro, que aparece tusui mama. ¿Ya? Ahora, algo se me está escapando. Los verbos en la oración siempre van a ir quitando esta parte. Para poder conjugar siempre quitamos la última parte. Ya, eso no se olvide. Entonces en la oración siempre el verbo va conjugado. Entonces aquí otra cosa. Tal vez acá está con ta, con la terminación, pero no siempre la oración va a ser con ta. Eso va a depender. Ya se les explicó en algún momento que eso va a depender qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, si yo quisiera decir acá, yo bailo con mi mamá, no digo yo bailo a mi mamá, ¿no? Con ta básicamente sería mamá y tatosuni, o sea, a ella yo no voy a bailar, sino que bailo con mi mamá. Entonces sería ñoja mamaywan tusurjani. Yo bailé con mi mamá. Si hubiese colocado solamente ñoja mamawan, sería yo con mamá. Pero quiero decir con mi mamá, entonces digo con mi mamá. Ñoja mamaywan tusurjani. ¿Ya? Ahora acá, ¿no? Han mamaykiwan tusurjan, que sería, desde acá puedo leer también, ¿ya? Si leo de acá, digo Han mamaykiwan tusurjan, claro, pero puedo leer de acá también, y queda sobrando esto si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, Han tusurjanki mamaykiwan, ¿no? Tú bailaste con tu mamá, o sea, sería tú bailaste con tu mamá, ¿ya? Igual acá, pai mamanwan, esta marca de N es el posesivo de tercera persona, su mamá, ¿no? Con su mamá. Y esta de acá, lo que está al final del verbo, es la tercera persona actora. Sería ella bailó con su mamá. ¿Con quién bailó ella? Con su mamá. Acá, ñujanchik, mamanchik, antusurjanchik. Puedo leer acá. Nosotros, el inchik, ¿no? Nosotros, ¿no? Ñujanchik, nosotros bailamos con nuestra madre, el inchik. Que es igual, ¿no? El inchik, no es con nuestra baile. ¿Ya? Ñujaiko, mamaiku, antusurjaniko. Este nico significa qué cosa? Nosotros, el exclusivo, el ñujaiko, ¿no? Nosotros bailamos ¿con quién? Con nuestra madre. ¿Ya? Hamkuna, mamaikichiku, antusurjankichi. Ustedes bailaron con vuestra madre. Paikuna, mamanku, antusurjanko. Ellos bailaron con su madre. ¿Ya? Perfecto. Entonces, de esa manera se va a trabajar. Muy bien. Alinchu manacho oki panikuna. Ya, espero que se esté entendiendo. Muy bien, sigamos entonces. Pasemos a la otra diapositiva. Ahora, aquí observamos qué cosa. Observamos algunos términos que vamos a utilizar que van a indicar el tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, el kunan indicaba hoy. Ahora, para decir ayer, los pasados vamos a utilizar jaina. Ya, todo lo que indica pasado es jaina. Jaina punchao, ayer. Ya, jaina wata, el año pasado. Jaina Quilla el mes pasado. Quilla es mes, pero claro, también indica luna, ¿no? Pero en este caso sería mes. Ya, Jainimpa Puncho, antes de ayer, ¿no? Chisi tuta o chisi sería anoche. Ya, ñaja sería hace instantes, ¿no? Hace un rato. Muy bien, entonces podemos lanzar algunos ejemplos, ¿no? Jaina Punchao, ¿no? Jaina Punchao wasikipi karjani, ¿no? Jaina Punchao wasikipi karjani. Imaginando. El día de ayer estuve en tu casa, ¿ya? Jaina Wata, Ayacuchuta y Yarjani. El año pasado viajé hacia Ayacucho, ¿no? Jaina Quilla, ¿ya? Jaina Quilla, Limapi Llamcarjani. Jaina Quilla, Limapi Llamcarjani y Maninanta, el mes pasado trabajé en Lima, ¿ya? Jainimpa Punchao, ¿no? Jainimpa Punchao, Wasipi Mikurjani, ¿no? Antes de ayer comí en mi casa. Chisituta, Wasikita Rirjani. Anoche fui a tu casa, ¿no? Ñaja, tu surjani, ¿ya? Hace instantes bailé, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces esto vamos a utilizar para poder trabajar.
De hecho, en PDF he dejado algunas tareas para que ustedes puedan hacer. Ya, sigamos entonces con la diapositiva. Aquí tenemos un ejercicio que podemos ver, como ustedes pueden ver entonces, acá está, ¿no? Ñoja, ñoja mamay. A ver, aquí vamos a de pronto completar con la ta, ¿ya? Y también con la terminación. Vamos a formar oración, ¿no? Vamos a jalar flecha. Entonces, una de las formas de darse cuenta es fácil, ¿no? Por ejemplo, si trabajo con ñoja, debo observar que en la terminación del verbo debe tener esa marca, que es la ni. Sería ñuja mamay, donde es con la 4, ¿no? Ñuja mamaywan tusurjani. ¿Ya? Ñuja mamaywan tusurjani. Entonces, esta terminación me va a ayudar mucho porque la ni representa ñuja, ¿no? Ahora, si trabajo con ham, ¿qué terminación voy a buscar en el verbo? El inki sería ham wasikita picharhan. Tú barriste tu casa, ¿no? Pai, pai, la terminación del verbo tiene que ver con N, sería pai, anata, cuyarja. Sería ella o él amó a Ana, ¿no? Ñuhanchik, ñuhanchik, la terminación tiene que ser inchik, sería ñuhanchik, aporimakman. El man indica hacia Aporima, ¿no? Aporimakman y yarhanchik. Ñujaiko, la terminación va a ser nico, ¿sí o no? Sería ñujaiko, mayuta, jawarjanico. Nosotros miramos el río. Ya, Hamkuna, chakraipi. Ya, la terminación de chakra, el pi. Ahora, indica el lugar, la marca. Ustedes ya saben, ¿no? Hamkuna, chakraipi, llamkarjankichik, ¿no? Llamkarjankichik. Ahí me faltó una parte, completen por favor, ya, Llamkarjankichi, ¿qué es eso? No es Llamkarjankichi, es Llamkarjankichi, me faltó la R, ya. Paikuna, ya, Paikuna, el linkichi sería Paikunata, perdón, Paikuna Mamaita Yanaparjanco, la terminación es el inco, ya, Paikuna Mamaita Yanaparjanco. Muy bien, entonces, de esa manera vamos a trabajar, ya, vamos a trabajar. Entonces, esta sería la parte teórica. De hecho, la parte práctica vamos a reforzar un poco más en la clase, ¿ya? Pero básicamente es la parte teórica, esto es lo que estoy explicando, entonces ustedes ya pueden practicar y ya pueden hacer las tareas. Ya, panícula, chaynaqa tupananchikama wawqipanichaykuna hamkuna allinlla martes punchawtaña tupachkasunchik. Tupananchikama pani Chay Natalia, pani Utilia, pani Ariani, wawqichallay Juan Pablo, hamkuna allinlla.